la tentación. Y ahora el segundo punto es la incitación. ¿Qué es la incitación? Bueno, la incitación es que te influye, te influencia para que terminemos haciendo algo que no debemos hacer. Recordemos que todo está en el hacer. Y cuando te influye o te influencia, hace que terminemos haciendo lo que no debemos hacer. Entonces, nos incita por medio de las emociones negativas. Primera emoción negativa con la que nos incita, la ira. Efesios 4, 25, 27 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. La ira le da lugar al diablo. La ira puede hacer que tú hables con palabras hirientes que nunca, tal vez sí quisiste decir porque está en tu propia deseo de que porque ese cuento que no, sí lo quisiste decir, pero no te aguantaste. No, el espíritu, no estabas tan lleno del espíritu al punto que el espíritu pudo controlar lo que ibas a decir, sino que sacaste y dijiste lo que ibas a decir producto de la ira. Le diste lugar al diablo. La ira le dio lugar al diablo para que dijeras todo lo que dijiste. No era que no quisieras decirlo porque sí, todo eso lo quisiste decir. Fue que no pudiste aguantarlo. La ira le dio lugar al diablo. Igual le estás prestando tu boca al diablo. O sea, en ese momento, para decir todo lo que salió por tu boca, le prestaste la boca al diablo para que sacara todo eso. No se la prestaste al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo, como dice, la respuesta blanda aplaca la ira, y con respuesta blanda o con silencio te quedarás callado o callada, sino que se la prestaste al diablo para que saltara lo que había en tu corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, lo que había en tu corazón, eso fue lo que sacas y eso fue lo que quisiste decir. Así que no te engañen, ni engañes a Dios, eso fue lo que quisiste decir. ¿Qué hay que hacer? Arrepentirte. Señor, perdóname. Perdóname por haber dicho esto. Y a la persona que se lo dijiste, si fue tu esposo, fue tu hijo, fue quien fue, perdóname por haberte dicho eso. Perdóname por haber dejado que el enemigo usara mi boca para lastimarte. Porque recordemos, te incita a hacer cosas que no debes hacer. Entonces incita nuestra boca para lastimar a las personas. ¿Por qué? Porque allí no estamos cumpliendo con el mandamiento que dice amar a las personas cercanas como a ti mismo. Ahora, hace que también hagas acciones. Tiraste algo, le pegaste, acciones que te llevaron a agredir, a herir a alguien. ¿Por qué? Porque le diste lugar al diablo. ¿Qué viene después? Inmediatamente el arrepentimiento. Si entras en el ciclo de condenación y culpa, ahí en el que el enemigo te quiere meter, pues obviamente no vas a quedarte sino ahí rumiando la culpa, sintiéndote mala. Pero si inmediatamente dices, no, espérate, sí pequé, le di lugar al diablo, pero tengo la opción de Primera de Juan 1:9 que me dice que si yo me arrepiento y confieso mi pecado, Él me limpia de la maldad. Señor, te pido perdón, me arrepiento de lo que acabo de hacer. Ahora, segunda emoción negativa, el miedo. Te impide creerle a Dios para avanzar hacia lo que Dios te ha prometido, para llegar a cumplir su propósito. Y a la larga fue lo que sintieron Adán y Eva, y por eso se escondieron de la presencia de Dios. El miedo es lo contrario a la fe. O tienes fe o tienes miedo. Pero ese cuento de que tengo fe pero tengo miedo no sirve. Tengo miedo y no tengo fe es lo que sirve. Y dice, ¿y entonces qué hace el enemigo? El enemigo te incita con el miedo, ¿para qué? Para que creas que no es seguro confiar en Dios, para que tengas que hacerlo tú, para que no lo hagas y allí te quedas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, Señor, perdóname. Tengo miedo, ayúdame a creerte, ayúdame a tener fe,
Ayúdame a creer que tú lo vas a hacer. Ayúdame a creer que no voy a morir en el intento, que no voy a perecer. Allí es donde tenemos que recurrir siempre al arrepentimiento y siempre a pedir la ayuda de Dios. El pueblo de Israel, lo que le impidió entrar a la tierra prometida, esa generación que se quedó en el desierto, fue que el miedo los llevó a la incredulidad. El miedo te lleva a la incredulidad. Números 13:31 dice, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a los moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes y nosotros parecíamos como langostas. El miedo te hace ver las cosas, las circunstancias exageradas. No voy a poder salir de esta situación, Dios no me va a poder ayudar, esto va a ser más grande. Entonces el miedo te hace aumentar las circunstancias y te impide ver a Dios. Pero caminando sobre las aguas, vio que la tormenta se hundió, no vio a Jesús. El miedo te impide ver a Jesús, el miedo te impide ver el poder de Dios, el miedo te impide creerle a Dios. Y eso es lo que busca el enemigo, incitarte al miedo para que no puedas ver, para que no puedas creer y para que no puedas avanzar y llegar a donde Dios quiere que llegues. Así que el miedo es algo que no puedes dejarte incitar y que tienes que identificar cuando empieza a incitar. Por ejemplo, tienes en este momento, no sé, que pagar el arriendo. Y entonces comienza la sensación de que no lo voy a poder pagar, no sé qué, esto y lo otro, y no, entonces, eso es el enemigo que te está poniendo miedo. ¿Qué es lo que debemos hacer? Wow, Señor, ¿sabes qué? Yo confío en ti, yo confío en ti. Los que confían en ti no serán avergonzados. Yo confío en que tú harás algo, que tú harás algo, que tú harás algo. Yo confío en ti, confío en ti. Entonces, confiar en Dios es lo contrario al miedo. Y lo peor de todo es que el miedo es contagioso. Si hay una persona que tiene miedo, te puede meter miedo y terminas tú también con miedo. Entonces, solamente por eso es importante que nos rodeemos de gente de fe. Porque si tú te rodeas de gente miedosa, pues obviamente van a apagar tu fe y te van a terminar también ahí viendo los gigantes y viéndote como langosta y ahí no puedo. No podemos rodearnos de gente miedosa, tenemos que rodearnos de gente de fe, gente que nos aliente, gente que si tenemos miedo, la persona nos va a decir una palabra o nos va a ayudar y nos va a sacar. Ahora, usa el odio y la falta de amor, otro sentimiento negativo. Por eso en Juan 3:10, primera de Juan 3:10 leemos que dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Si alguien te hiere, el enemigo te va a incitar a que no lo perdones, a recordarte constantemente, no, mira lo que te hizo, mira lo que es, y constantemente, ¿para qué? Para que en ti se vaya el amor, para que en ti ya no prime el amor, sino que prime el odio, prime la herida, prime la amargura, prime la falta de perdón. Y de esa forma te engaña y anula que cumplas el mandamiento de que nos amemos los unos a los otros y de que puedas estar en el fruto del Espíritu, que es el amor. Así que esas son las formas en que engañan. Ahora, otra forma de engañar es con la inseguridad. La inseguridad va relacionada con el miedo. Cuando hay miedo, hay inseguridad. Cuando hay inseguridad, hay miedo. ¿Por qué? Porque busca que entonces tengas tu seguridad fuera de Dios. Si en este ejemplo de que, ay, no tengo suficiente dinero, no puedo en este momento pagar la renta, no sé qué hago? Ay, Señor, ¿qué hago? Entonces, no, mira, haz esto. O sea, el enemigo te pone enseguida, no, mira, haz esto, lo otro. O sea, busca tu seguridad en otra cosa. No la busques en Dios. Es más, ni siquiera vayas a Dios a pedirle, porque es que Él no te lo va a dar. Haz mejor, resuelve tú mejor esto, haz el préstamo en el banco. O sea, ¿por qué? Porque te incita a que busques seguridad fuera de Dios. Ahora, otra forma en la que incita en este aspecto de la inseguridad es que cuando hay, digamos, inseguridad en ti,
falta de confianza, digamos, en Dios, la inseguridad de que Dios no sea el que obre, entonces hace que escojas alianzas equivocadas, te incita a que hagas alianzas equivocadas, te incita a que formes sociedades equivocadas, te incita a que escojas malas amistades, a que amistades que no te convienen. ¿Para qué? Para que te salgas de la seguridad de Dios y entres en la seguridad que supuestamente tú estás buscando o crees que vas a tener. Y eso fue lo que le ocurrió al pueblo de Israel. Isaías 31:1 nos dice, hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Cuando estés en un tiempo de inseguridad, cuando estés en un tiempo de miedo, lo primero que tienes que hacer es buscar la ayuda de Dios. Señor, ayúdame, ayúdame. Incluso ayúdame a creerte. Ayúdame a creer que tú lo vas a hacer. Ayúdame a creer que puedo confiar en ti. Ayúdame a creer que tú no me vas a defraudar. Buscar la ayuda en Dios porque Él es el único que nos puede dar seguridad. El enemigo te va a engañar y te va a hacer creer que tú puedes buscar tu seguridad en un hombre, en un hijo, en otra persona, en el banco, en el dinero que tienes guardado debajo del colchón, o sea, en cualquier parte. Pero tu seguridad solamente viene de Dios. Y a Él es al que tienes que buscar. A Él es al que tienes que pedir ayuda. Ahora, nos incita por medio de nuestras propias debilidades. Entonces, Primera de Crónicas 21:1 dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese el censo de Israel. Todos como seres humanos tenemos debilidades, somos imperfectos. El Espíritu Santo es el que comienza una obra de perfección en nosotros, pero que termina cuando lleguemos a ser como el varón perfecto que es Cristo, o sea que ya se imaginarán cuándo va a terminar. Entonces, resulta que viene el enemigo y te incita desde tus propias debilidades. Aquí a David lo incitó desde su propia debilidad, que era el orgullo. Estaba en la mejor época de su reinado, tenía un gran ejército, había ganado muchísimas guerras, había conquistado, y de repente el enemigo le dice maravillosamente, no, haz un censo, censa a toda la población para mirar cuánto es tu ejército, cuántas personas cuentas, todo el cuento, y lo que hizo fue un acto de orgullo. Comenzar a creer que todo lo que estaba teniendo y todo lo que podía seguir logrando era por su ejército, por su fuerza, por la cantidad de gente que tenía y no por Dios. Entonces tenemos que tener cuidado de que nuestras propias debilidades son un punto para que el enemigo nos incite a hacer cosas que no debemos hacer, porque recordemos que el punto es hacer cosas que no debemos hacer las cosas, o sea, nos lleva a no hacer las cosas que debemos hacer, a hacerlo o a no hacerlo. Una persona inconforme, una persona herida, una persona que es iracunda, es una persona que va a dejar que el enemigo la incite. Y puede incitarla a situaciones de división, puede incitarla a situaciones de murmuración, puede incitarla a situaciones, incluso a generar ambientes de conflicto. ¿Por qué? Porque hay una debilidad, hay una herida, hay amargura, hay una inconformidad. Y en un hogar, pues ahí es donde más incita. O sea, incita a crear unos ambientes de guerra y de conflicto en el hogar, precisamente por las debilidades que hay en las personas. Si hay una esposa que está herida, si hay una esposa que tiene algo en su corazón, entonces viene el enemigo para incitarla a que siga en conflicto con su esposo y a que siga en ese círculo, en ese ciclo, y no busque una reconciliación, no busque el perdón, no busque una comunicación. Porque a la larga otra estrategia es que aísla. Entonces te aísla y ahí aisladamente en tu soledad, en que no quiero que me hables, no quiero hablarte, ya te comienza a meter y a operar y a incitarte en tu propia debilidad, a meterte pensamientos, sentimientos en tu corazón y a incitarte, a influenciar. Porque eso es lo que hace, incita a través de pensamientos, incita a través de sentimientos y emociones. Y a la larga incita a los malentendidos. Entonces cuando vienes a ver hay una pelea en la casa y cuando vienes a ver, pero espérate, ¿por qué estamos peleando? No, porque tú dijiste que tal y tal cosa y tal otra. No, pero si yo no dije eso.
yo lo que quise decir fue que tal y tal y tal y tal cosa. Ah, entonces ahí está, o sea, incita para que haya malentendidos. Entonces, si tú no lo sacas a la luz, si tú todo lo manejas oculto, si te vas y te acuestas y no dices nada y te acuestas ahí a oscuras y te duermes en el sofá y estás a oscuras, ahí en lo oculto es donde el enemigo opera. Por eso es que hay que hablar, por eso es que hay que decir lo que pasa, por eso es que hay que decir, espérate, lo que quisiste decir fue esto, no, lo que yo quise, así se arreglan los malentendidos. Y eso le pasó al pueblo de Israel. Se iban a ir a guerra entre dos tribus porque había un malentendido de una acción que hizo una tribu con respecto a lo que otros creyeron. Entonces, aprende algo. Nunca permitas que nada quede en oculto. Si tú tienes sentimientos contra alguien, si tú tienes pensamientos contra alguien, siempre ve y dilos. Dile a la persona, tengo que hablar contigo, tenemos que hablar, mira, yo estoy sintiendo tal cosa, tal cosa, tal cosa, tú dijiste en algún momento esto, eso me ofendió, eso me agredió, eso me hizo sentir mal por tal y tal cosa, y así tú detienes al enemigo, porque el enemigo siempre te va a trabajar en lo oculto, en lo oculto, en lo oculto. Ahora, nos incita para que haya malentendidos. Entonces, si tú no lo sacas a la luz, si tú todo lo manejas oculto, si te vas y te acuestas y no dices nada y te acuestas ahí a oscuras y te duermes en el sofá y estás a oscuras, ahí en lo oculto es donde el enemigo opera. Por eso es que hay que hablar, por eso es que hay que decir lo que pasa, por eso es que hay que decir, espérate, lo que quisiste decir fue esto, no, lo que yo quise, así se arreglan los malentendidos. Y eso le pasó al pueblo de Israel. Se iban a ir a guerra entre dos tribus porque había un malentendido de una acción que hizo una tribu con respecto a lo que otros creyeron. Entonces, aprende algo. Nunca permitas que nada quede en oculto. Si tú tienes sentimientos contra alguien, si tú tienes pensamientos contra alguien, siempre ve y dilos. Dile a la persona, tengo que hablar contigo, tenemos que hablar, mira, yo estoy sintiendo tal cosa, tal cosa, tal cosa, tú dijiste en algún momento eso me ofendió, eso me agredió, eso me hizo sentir mal por tal y tal cosa, y así tú detienes al enemigo, porque el enemigo siempre te va a trabajar en lo oculto, en lo oculto, en lo oculto. Ahora, nos incita por medio de nuestro propio temperamento, la impulsividad, el perfeccionismo, el control. Así que basta con que logre poner un poco de tinieblas en ti para que todo esté en tinieblas. Por eso Lucas 11:34 nos dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Así que recuerda, no puedes dejar que las tinieblas estén contigo, ni que estén en lo oculto. Hay que hablar, hay que expresar las emociones, hay que decir lo que está pasando y hablarlo. De esa forma lo sacas a la luz. Me toca dejar hasta aquí porque pues ya está pasada la hora y no quiero el resto que vamos a seguir viendo acerca de cómo es la operación del enemigo, no quiero tener que decirlo rápido, porque pues se va a perder el sentido. Así que vamos a dejarlo ya para el próximo martes y entonces vamos a terminar pues ya ahora. Si alguno tiene un comentario, alguna pregunta, algo que decir, pues bienvenido sea, y si no, pues vamos a hablar. Recuerda que el propósito es que tú vayas en todo lo que hemos hablado identificando cómo opera el enemigo en tu vida, de tal forma que ya lo puedas identificar y cuando vuelva a ocurrir, enseguida lo identifiques y no le puedas dar pie para que siga obrando. Por eso, algo que te repito es muy importante, no permitas que lo oculto, las tinieblas, se te mantengan ahí dando vueltas. No, tienes que sacar a la luz todo lo que sientas, todo lo que pienses con respecto a otras personas, incluso hasta con Dios. Si tú tienes algo con Dios, Él ya conoce los pensamientos, no vas a tener que decirlo, pero es importante que lo saques a la luz y que incluso le puedas decir a Dios, ¿sabes qué, Dios? Estoy enojado contigo, estoy enojada contigo porque tal y tal cosa y tal cosa y tal cosa. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, queremos darte muchas gracias por este tiempo que nos has dado para exponer todo lo que está en oculto y los creyentes puedan vivir en libertad y confianza en tu perfecto y gran amor. Señor, cada propósito, cada conferencia, cada taller tiene como objetivo
que nosotros seamos poderosos en las armas espirituales que tú nos has dado y que podamos ganar la batalla de la fe en Cristo Jesús, la cual nos has llamado a ser más que victoriosos por medio de tu sangre. Yo te pido por cada una de las personas que están conectadas, yo te pido por cada uno de los que han sumado, Señor, su tiempo a aprender y a entender el mundo espiritual para entender cómo son las artimañas del enemigo, cómo opera el enemigo. Si alguno está siendo tentado, que tenga la fe, la fortaleza, la confianza de un Dios que le da la victoria. Si alguno está siendo de alguna u otra manera confundido, está llenándose de dudas, que pueda entender que en ti hay un solo camino, hay una verdad y se puede establecer bajo la roca firme que es en Cristo Jesús. Si alguno, Señor, está siendo tentado en sus propios deseos o concupiscencia, yo te pido en el nombre de Jesús que sean llenos del poder del Espíritu Santo, el cual los lleva, Señor, a tener dominio propio de todo deseo, a tener dominio propio de toda ansiedad, a tener dominio propio de todo miedo, Señor, y vivir en el perfecto amor de Cristo Jesús que echa fuera todo el temor. Te pedimos, Señor, que vivamos en las obras del Espíritu Santo, que vivamos, Señor, a través de las obras de justicia, que podamos ser agradables a ti en todo tiempo. Anulamos las obras del pecado. Nos arrepentimos y hemos vivido en ellas y empezamos a decidir a vivir en la bondad y la gracia de un Dios poderoso por medio de Cristo que nos da a través del Espíritu Santo el poder para nosotros avanzar y vivir en la plenitud de vida como hijos de Dios. Señor, que toda artimaña del enemigo nosotros podamos tener la claridad y podamos tener la convicción de decir no, y podamos vivir seguros y plenos en tu paz perfecta, la cual nos lleva siempre de victoria en victoria y de gloria en gloria. Hoy exponemos las mentiras, hoy confesamos y sacamos a luz el pecado, hoy echamos de nuestra vida las obras de muerte y declaramos vivir en obras de vida. Hoy nosotros, Señor, declaramos que somos de Cristo y vivimos para Cristo desde el Espíritu y por el Espíritu para dar las obras del Espíritu Santo. Hoy, Señor, declaramos que tú has venido para deshacer y romper el pecado en la vida del creyente. El pecado son armas que Satanás usa para influenciar negativamente tu vida. Pero cuando nos arrepentimos, entonces empezamos a vivir en la gracia y en la vida abundante que Cristo ha prometido para nosotros. Señor, gracias porque hoy renunciamos a vivir en el pasado. Hoy declaramos que vivimos una vida de perdón. Hoy vivimos bajo una vida de confianza. Hoy vivimos bajo la seguridad del Espíritu Santo y creemos tu misericordia y tu bondad, la cual nos lleva siempre de gloria en gloria y de victoria en victoria. Te damos gracias por este seminario. Te pedimos, Señor, que podamos cada día exponer más tu palabra y que los creyentes puedan vivir en la verdad y hablar la verdad, porque al confesar lo que escrito está, entonces derribamos toda fortaleza y artimaña del enemigo en la mente y en la vida de los creyentes. Te damos gracias, Padre, porque nos escogiste desde la fundación del mundo y nos has llamado para vivir en una perspectiva de conquista en tu palabra y por tu palabra en Cristo Jesús. Amén y amén. Te cubrimos con la sangre de Cristo, te damos gracias y será hasta la próxima. Dios te bendiga poderosamente.